Tenemos que hablar de un cuarto de siglo trabajando por los que menos tienen, por los marginados, por los que no tienen oportunidades, para lograr eso, que entiendan que deben exigir, que pueden superarse y que en algún momento pueden trabajar mancomunadamente también para ayudar al que vive en la casita o en el ranchito de al lado. Estamos hablando de los 25 años de vida del movimiento Los Sin Techo, y si hablamos del movimiento Los Sin Techo, más allá de recibir en instantes a nuestro invitado y hablar de todo lo que se ha conseguido en estos 25 años, del presente, de los desafíos que se renuevan seguramente cada día para este grupo de santafesinos que trabaja para ayudar a los que no reciben generalmente lo que necesitan. Decía, si hablamos del movimiento Los Sin Techo, tenemos que hablar de el padre Atilio Rosso. Lo vamos a recordar, está presente seguramente en todo momento, fundamentalmente por quienes integran este movimiento. Nosotros elegimos un fragmento de una entrevista para recordar a quien fue el eje y el fundador de este movimiento. Seguro. ¿No? El padre Atilio Rosso, bueno, hace un año y medio más o menos que falleció. En nuestro archivo hay varias entrevistas, pero vamos a rescatar y vamos a compartir con ustedes estos conceptos. La problemática está en qué criterio vos a esta sociedad del conocimiento, qué nivel se requiere para incorporarse. Entonces, si vos crees que todavía estamos en la época agroexportadora, sumando 2 más 2 basta. Pero hoy, el futuro lo determina el conocimiento. Si nosotros seguimos condenando a los pobres y a los excluidos a la ignorancia, nunca van a entrar a trabajar. Toda la gente habla del trabajo, la teología del trabajo, la filosofía. No, este hombre no está capacitado para trabajar en nada de la nueva sociedad del conocimiento. ¿Me entendés? Entonces, después viene el segundo criterio. Muy bien. La nación va a repartir, me parece muy bien, pero a mi gusto va a crear que la brecha se haga más grande. ¿Por qué? Porque en el secundario termina más o menos el 40%. Ese 40% que llega no son pobres ni son excluidos, no son ricos, son familias que entran sueldo, una familia que un papá trabaja, está asegurado el pan, hay una casa, hay una preocupación, y el 40% tiene computadora en la casa. Entonces, ¿te das cuenta? Ese muchacho de las computadoras, de los 3 millones, no estoy en contra, escuchadme bien, ¿no? Lo que yo quiero aclarar, que yo hubiese empezado por abajo, darle más al que menos tiene, tanto como comida como el desarrollo de la inteligencia. Este chico, vos agarrás un niño de 3 años, 4, de los barrios excluidos, está muy lejos de un niño de ustedes, ¿me entendés? Los chicos de ustedes ya juegan a los 3 años y le enseñan al abuelito. Yo no soy abuelo, pero tengo sobrinos nietos que me bailan desde la computadora. Entonces, yo no puedo dejar de ver eso. Ahora, entre mi sobrino nieto y un chico cualquiera de la villa, y yo calculo que son 10 años de diferencia. Ahora, el trabajo que va a haber de acá a 15 años lo va a agarrar mi sobrino, no lo va a agarrar porque mi sobrino va a estar capacitado para entrar a manejar una cosechadora o entrar al banco a manejar la computadora. Esto tiene más de 2 años y creo que si fuéramos un poco más atrás con las entrevistas del padre Rosso tendrían todas absoluta vigencia.
Y esto debe preocuparnos, porque la sensación es que estamos siempre dando vueltas a partir de lo mismo. Y yo pensaba mientras lo escuchaba, si algunos de los dirigentes o de nuestras autoridades hubieran tenido la generosidad suficiente como para sentarlo a Atilio Rosso y escucharlo y diseñar una política de desarrollo social de acuerdo al conocimiento que él tenía de la situación, me parece que hoy estaríamos hablando de otra cosa en Santa Fe. ¿Es así? Sí, pensamos que es así, tenemos la certeza de que sería así. El hecho mismo que estamos celebrando los 25 años, Atilio toda esta temática la comenzó a hablar a fines de la década del 70, a principios del 80. Se acomodó más la situación cuando llegó la democracia porque fue una eclosión, pero fíjese que en el año 87 las Naciones Unidas, que es un poco el organismo internacional, lo declara como año de los sin techo, pero no solamente el tema del sin techo, sino que lo que trae aparejado es no tener techo, es falta de educación, falta de salud, falta de ciertas condiciones mínimas. La Iglesia también lo toma para comprometer a los cristianos que hacen por sus hermanos sin techo. O sea que Atilio tenía una visión de estadista, ya preveía las situaciones, y lo que él tenía la nueva versión es de la exclusión de la sociedad del conocimiento. Él dice que una sociedad puede excluir económicamente, yo le puedo hacer la casita, le puedo hacer poner el terreno, le puedo hacer el asfalto, pero si ese chico no está educado, la sociedad del conocimiento lo excluye, y es terrible y no perdona en este momento. Ningún chico de los marginados, de los excluidos que él decía, con la nueva sociedad del conocimiento tiene posibilidad de competir. Él decía de su sobrino nieto que tenía acceso a la computadora. Bueno, en base a esa idea, digamos, de política general sobre lo que es la educación, él generó el proyecto de los chicos de la netbook. Entonces digo, no solo mis sobrinos nietos, todos los excluidos tienen que tener la netbook. Por eso se oponía un poco a la netbook para el secundario. No es que se oponía, él hubiese empezado por otro lado. Claro. Él siempre largó la teoría de la discriminación positiva. Por eso lo llamaba marginales todo el tiempo y prefería de esa manera graficarnos, ¿no? Que era gente que estaba marginada, fuera de los márgenes está fuera en los que vivimos. Él diferenciaba el pobre del marginado. Claro. El pobre es una persona que tiene poco recurso, pero un pobre obrero tiene recursos, tiene una posibilidad de un aumento, tiene una posibilidad de una obra social, tiene una posibilidad de una licencia, pero el marginado no tiene nada. El marginado está fuera de la carrera y no está corriendo y no sabe al día siguiente qué es lo que le va a pasar. Entonces, para ese marginado, él siempre hablaba de un problema, que una palabra a veces parece difícil, de una nueva antropología. O sea, yo tengo que ver a él un ser sufriente, y la compasión, que es un término que él no le llamaba religioso, era un término espiritual. La compasión del que programa, del político, del estadista, tiene que ser fundamental cuando define la antropología. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos nosotros, que somos los que venimos siguiendo el camino de él. Usted se agobia a veces frente a la problemática, se cansa si uno tiene una antropología de compasión donde dice, este ser sufriente tiene que ser objeto fundamental de mi preocupación. Y para él la discriminación positiva. Entonces todo el que tiene el poder político tiene que tener esa antropología. Si no, es mucho más fácil solucionar los problemas del centro, hay más tiempo para hacerlos, se pueden esperar más. Pero la nueva antropología dice, a este excluido hay que atenderlo ya, no puede esperar. Estamos hablando de excluidos aún antes de nacer, porque ya nacen en inferioridad de condiciones, porque nacen de mamás que no están bien alimentadas, embarazos que no han tenido los controles médicos suficientes, con todas las secuelas que esto puede tener en lo que es el desarrollo físico e intelectual de una criatura. 2.700 chicos por año nacen en estas condiciones hoy en la ciudad de Santa Fe. Atilio dijo eso, lo agarramos desde la concepción en la panza. Cualquier embarazada que me está escuchando, y nosotros siempre le decíamos a nuestras mujeres embarazadas, que en la fiesta que celebramos los 25 años lo vamos a resaltar, cada embarazada, durante cada minuto, genera en el chico que tiene la panza 2.500 neurones por minuto. O sea, cada embarazada que me está escuchando sepa que en el minuto que yo hablé, ya se le generaron en el chico que tiene la panza 2.500 neuronas, porque llega al nacimiento el chico con miles de millones de neuronas, que son pelotitas. Lo que pasa es que no tiene estimulación, no tiene alimentación, no tiene una atención, un seguimiento adecuado, esas neuronas no se desarrollan. Y después que llegaron a ser pelotita cuando nace, está toda la ramificación que le da la complejidad cerebral, donde el cerebro en el primer se desarrolla en el 80%. Entonces, desde que se concibió, generando 2.500 neuronas por minuto, hasta que llega el año donde tiene 150.000 millones de neuronas, si esa mujer
no se atendió bien, no fue seguida en su embarazo, no se alimentó bien, no fue incluso estimulada, porque uno de los médicos que está en el tema de la desnutrición decía, el 50% es de alimentación y el 50% es estimulación. Entonces, en este mundo de los fluidos, si hay una cosa que no existe, es la estimulación. No existe la belleza, no existe el sonido, no existe el arte, a veces no existe la alegría. Entonces es muy difícil. Llegan al mundo en inferioridad de condiciones. Seguro. Bueno, y ustedes trabajan desde hace 25 años, esto es el motivo que nos convoca hoy, los 25 años del movimiento. ¿Cuánto ha cambiado o qué tan diferente es la realidad del movimiento con el paso de los tiempos? Hoy por hoy, sin tener a esa figura tan importante del padre Atilio Rosso, más allá de que no esté físicamente, y seguramente usted nos decía, le sigue dando fuerza a su figura para poder continuar con este trabajo, ¿no? Sí, evidentemente nosotros estamos casi inconscientemente, no tomamos casi ninguna resolución sin tener en mente lo que piensa él, digamos, porque la verdad que lo vivimos así, de una personalidad tan intensa que ustedes lo veían de vez en cuando. Nosotros teníamos 20 horas, 8 horas con nosotros, incluso lo padecían. yo tenía, cuando él falleció, 64 años, yo cuando entré a la universidad tenía 18, me tenía saltando, corriendo como cuando tenía 18 años, pero era toda una pasión por el desarrollo. Bueno, él asumió la parte más gruesa, digamos, del problema y llegó a tener al iniciar el siglo a eliminar los ranchos de Santa Fe y quemamos el último rancho en Alto Verde, después se vino generando de nuevo. Las circunstancias están cambiando, pero lo neurálgico, lo central sigue estando. Hay por un lado un sector que, digamos, ideológico progresista que se desanima y se queda en el planteo teórico que de alguna vez, con alguna resolución drástica, lo vamos a solucionar. Mientras tanto, no llega. Después está el sector que es más conservador, que dice, esto alguna vez va a rebosar y con el rebose del vaso la van a ligar. Y después hay mucho sector de clase media, más o menos, y esto se la bancan, son así. Pero, digamos, nosotros tenemos el mismo problema, o sea, no hay una antropología transformadora desde que nació la democracia. Nosotros hicimos un censo, los principales jefes de hogar de los ranchos nuestros son chicos de 30 a 35 años, son hijos de la democracia y están viviendo ranchos iguales o peores que cuando nació la democracia. La democracia eran de adobe, ahora son de chapa, porque es lo que más tiene a mano. O sea que, lamentablemente nosotros somos gente de esperanza, pero tampoco somos ingenuos. La problemática de la pobreza en Santa Fe y en el país sigue estando, porque hay un núcleo duro al cual no se lo enfoca y no se lo ataca como nosotros creemos que lo planteaba el padre Rosso. Tenemos claro que si esa antropología que predicaba Rosso se instrumenta políticamente, hay solución. Nosotros sabemos que la solución final es política, no es lo que nosotros podamos hacer un día para otro con 150 casas, no, nosotros hacemos 150 casas, a las embarazadas le tratamos que las 2000 neuronas se le formen, al chico que nace que esté alimentado, al de jardín que esté con los mejores, pero sabemos que esas tienen que ser políticas de Estado que estén armadas y dominadas políticamente para que llegue una transformación real. Se puede, pero con la antropología del político que se va a acostar y dice, tengo un ser sufriente que tiene que salir de ahí. No, este tipo puede esperar y me dedico a otra cosa. Es una antropología. Es una palabra que en la década de los 70 se llamaba revolucionaria. Sí. Nosotros en la época de la democracia no usamos esa palabra porque parece que está desactualizado, se entiende mal. Necesita más audacia la democracia. Lo puede hacer, pero tiene que tener audacia la democracia. Si no, la gente se cansa. Estos 25 años del movimiento que ustedes se aprestan a festejar la semana que viene, en un acto que van a hacer en el Cine Teatro de Luz y Fuerza, el día martes. Obviamente sirve para exponer una vez más, primero, la situación ante aquellos que están en niveles de decisión política y también en el resto de la sociedad que en muchos casos, y aunque parezca mentira, ignoran que esta Santa Fe existe y que hermanos nuestros nacen sufriendo. Exacto. Y nosotros lo que también queremos mostrarles que no es la solución de los marginados, es la solución de toda la sociedad. Seguro. Porque el rebote, la resultante es inmediata. Mejora eso, se supera, los chicos nacen sanos, los chicos se educan, los chicos están contentos, los chicos ven belleza, los chicos se capacitan.
toda la sociedad se capacita, toda la sociedad se desarrolla. Eso es lo que tiene que entender. No es un problema de los marginados, ni los sin techo trabajan para ahorrarles problemas a los muchachos. No, no, nosotros trabajamos para solución de eso, para atender puentes. En la medida que los problemas de los marginados se soluciona el problema de toda la sociedad. Eso es lo que tiene que entender. Tiene que renunciar un poquito a su individualismo. Que hay inseguridad, que hay delincuencia, existe. Pero nuestra gente quiere vivir igual o mejor que toda la gente que no tiene problemas económicos ni sociales. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado ya? Sería reiterativo, ¿no? Decir que, por ejemplo, todas estas preocupaciones de la inseguridad o de la delincuencia están directamente ligadas a que se pueda comenzar a tomar conciencia de solucionar ese problema que ustedes plantean, ¿no? Yo creo que todo este problema, que es un problema complejo, ¿no es cierto?, no se genera exclusivamente en la pobreza, pero sí la pobreza es una situación apta para que ciertas, digamos, situaciones humanas se descontrolen, se exacerben y terminen en cosas incontroladas. Pero yo le puedo asegurar que nosotros estamos en 22 barrios, tenemos centros comunitarios, tenemos centros de salud, tenemos jardines de infantes, y yo les digo, ustedes los visitan, ven colores, ven luz, ven alegría. No es todo malo, pero sí, evidentemente, hay que elevarlo, superarlo, para que lo esté quedando malo, se vaya. Mire, estábamos en Villa Culta, estábamos haciendo casita con el plan este, y me decían, tenemos que hacer más casas, no tiene que quedar un rancho, así los malandras se van. Pero se dan cuenta, eso me lo está diciendo gente de Villa Oculta, la gente que vive ahí. Exacto, de la gente. Ellos tampoco quieren delincuentes, tampoco quieren la droga, tampoco quieren el miedo. Lo que pasa es que no le... Yo hablaba, mire, anteayer, por eso a veces agobia, estaba con 3 muchachos de 15 y 16 años. Me dice, jefe, consígame un trabajo. Jefe, consígame... Y te destruye, porque son chicos como pueden ser mis hijos, como pueden ser mis nietos, 16, 17 años, bien puestos, limpios, y no saber qué hacer al día siguiente, y yo tampoco puedo darle solución. Digo, mirá, vamos a hacer un curso de capacitación, capacitate, te voy a hacer electricista y vamos a salir adelante. Pero eso hay que estar ahí, con esa antropología de ver ese tipo que no puede seguir sufriendo y tener poder político para transformarlo. Y ese chico me dice, ¿qué hacemos? Y cirujeo, ¿y qué te pagan? Y unos centavos por el vidrio, pero no, ese tiene que saber arreglar un motor, tiene que saber un torno, una soldadura, y los vidrios se recogerán por otro lado. Pero son chicos que realmente usted los ve ahí y falta dedicación, falta ponerle la prioridad de la política. No es un problema de esta política, es que la democracia por ahí, en el exceso, digamos, agradable que tiene de la libertad, hace que muchos nos liberemos de los compromisos sociales. La libertad es para comprometerse, no es para descomprometerse de lo social. Ni menos que los sectores políticos o por ahí del poder político lo tomen como una profesión la política. No, el que se mete en política, el concejal que se meta en política, venga a hablar con nosotros, vea eso y si le da el cuera, preséntese, si no, dedíquese a otra cosa. Esto es muy serio para los que ejercen el poder.